Vamos a hacer el análisis de este cable. Antes de iniciar, debemos de determinar lo que son los grados de libertad. En este caso, si nos posicionamos en el nodo A, vemos que en el nodo A es una articulación, es decir, que hay dos restricciones, que es en X y en Y. ¿Ok? Y entonces en el nodo D también hay articulación, y tenemos que hay restricción en X y hay restricción en Y. Muy bien, ya con esto decimos que en el nodo A sus grados conocidos vendría siendo movimiento en X es igual a 0 y movimiento en Y es igual a 0. Y la fuerza que no conocemos vendría siendo la rotación, porque como verán, esta es una articulación y la articulación solo impide movimiento horizontal y movimiento vertical, no impide lo que es la rotación. Por lo tanto decimos que la rotación es diferente de 0. Ahora bien, en el nodo B y en el C no las conocemos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún apoyo, ningún tipo de restricción en esos nodos. Por lo tanto decimos que movimiento en X, movimiento en y la rotación vendrían siendo diferentes de 0, al igual que en el nodo C. Muy bien, ahora nos posicionamos en el nodo D. En el nodo D, como ya les había dicho, es una articulación como en el nodo A, por lo tanto decimos que sería lo mismo, que es movimiento en X es igual a 0, movimiento en Y es igual a 0 y la rotación es diferente de 0. Ya con esto hemos calculado los grados de libertad. Vamos a proceder a calcular las reacciones y tensiones de este cable. Ahora, lo que vamos a hacer es, en el nodo A vamos a considerar una fuerza resultante que la vamos a llamar tensión en AB. ¿Por qué? Porque nos dice la teoría que nosotros podemos hacer esto siempre y cuando conozcamos el valor de la pendiente. En este caso, si la conocemos. ¿Y cómo sacamos este resultado? Pues nosotros tenemos este lado y tenemos este lado. Si nosotros aplicábamos teorema de Pitágoras, nos daría raíz de 65 el valor de todo esto. Muy bien, ahora vamos a aplicar una suma de momentos en el punto B, D, debido a que es el punto donde tiene más reacciones, sin contar el punto A. Entonces hacemos suma de momentos en D es igual a 0. Vemos que aquí hay una fuerza hacia abajo que actúa en sentido antihorario, por lo tanto vendría siendo positivo por la fuerza, por la distancia perpendicular, que vendría siendo 3. Aquí también sería positivo porque va hacia abajo y vendría siendo 50 por la distancia perpendicular, que vendría siendo 8. Ahora aquí tenemos una fuerza que va hacia la izquierda. Si nosotros ponemos el brazo de palanca aquí, vemos que la fuerza que va hacia la izquierda hace un movimiento antihorario. Entonces sería positivo de, ¿cómo lo pondríamos? Tensión en AB por el coseno, porque vendría siendo X. Imaginemos aquí tenemos el coseno. ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo? Ok. Ahorita vamos a sacar este ángulo. ¿Cómo lo sacamos? Pues aquí tenemos, es como si fuera un triángulo rectángulo. Nosotros hacemos lo siguiente, hacemos una tangente, es decir, 7 entre 4 nos daría 1.75 y esto le aplicamos un shift tangente, nos daría que el ángulo vale 60.25. Entonces pondríamos aquí que es el coseno de 60.25. ¿Por qué? Por la distancia. En este caso la distancia viene siendo por 4. ¿Por qué? Porque de la distancia de aquí a acá es 4. Entonces por eso lo multiplicamos por 4. ¿Ok? Positivo. Ahora hacemos negativo. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que va hacia arriba. Y si nosotros tenemos el brazo de palanca aquí, esta fuerza va hacia arriba y por lo tanto hace un movimiento horario. Entonces es negativo de la tensión en AB por el seno de 60.25 por la distancia perpendicular. En este caso la distancia perpendicular vendría siendo todo esto, que tiene un valor de 12. Ok, ahora bien, reducimos. Esto nos daría 700 positivo, al pasarlo al otro lado nos daría negativo, menos 700. Y ahora vamos a reducir esto. Hacemos a 4 coseno de
60.25 menos el seno menos 12, ¿por qué? Porque está multiplicado por el 12, menos 12 seno de 60.25 nos daría un total de menos 8.433 de la tensión en AB. Si nosotros pasamos dividiendo este con este, decimos entonces menos 700 entre todo esto, nos daría un total de que la tensión en AB es igual a 83 libras. Ya hemos sacado el primer valor. Vamos a continuar aplicando una suma de fuerzas en el eje Y. Entonces decimos, aquí hay una fuerza hacia arriba, entonces esta fuerza ya la hemos calculado, que es la tensión en AB, que entonces valdría 83 por el seno de 60.25 menos 50 menos 100. Esto lo pusimos en negativo porque las fuerzas van hacia abajo. Y aquí tenemos una fuerza hacia arriba que valdría, que sería de Y, es igual a 0. Ahora reducimos todo esto. Hacemos 83 seno de 60.25 menos 50 menos 100. Nos daría un total de menos 77.93. Pero lo pasamos del otro lado, nos quedaría positivo. Por lo tanto, dy valdría 77.939 libras. Muy bien, ahora aplicamos una suma de fuerzas en el eje X. Vemos que claramente las únicas fuerzas que actúan sobre el eje X vendría siendo esta y esta. Por lo tanto decimos menos, sería menos, ¿por qué? Porque la fuerza va hacia la izquierda. Menos 83 por el coseno de 60.25 más, ¿por qué? Porque la fuerza va hacia la derecha en sentido positivo, más dx es igual a 0. Resolvemos esto, nos daría 83 coseno de 60.25 nos daría 41.18 menos 41.18. Lo pasamos del otro lado y nos daría positivo. Nos daría 41.185. Y hemos calculado aquí las componentes de este. Una vez que calculamos los que son las componentes rectangulares de el nodo D, lo que vamos a hacer es hallar la fuerza resultante para encontrar la tensión que va de C a D, es decir, toda esta tensión. Muy bien, entonces hacemos lo siguiente, decimos que la tensión en CD es igual a la raíz cuadrada de dy al cuadrado más dx al cuadrado. Sustituyendo nos daría lo siguiente, 77.939 cuadrado más, sustituyendo ya y resolviendo todo esto nos daría que la tensión en CD es igual a, nos daría un total de 88.1 libras. Ese vendría siendo el valor de esta tensión. Continuamos con el cálculo de las tensiones. Ya tenemos la tensión de AB que vale 83, ya tenemos la tensión de CAD que vale 88.1 y ahora vamos a calcular la tensión de BAC. Para ello vamos a hacer un análisis del nodo B, que es este es su diagrama de cuerpo libre, donde actúan las fuerzas de la tensión de AB que vale 83 con su respectivo ángulo, la fuerza que va hacia abajo de 50 y la tensión que queremos calcular, en este caso sería la tensión de BAC con un ángulo que no conocemos. Entonces hacemos suma de fuerzas en X es igual a 0, nos quedaría menos 83, ¿por qué? Porque su componente rectangular va hacia la izquierda, menos 83 coseno de 60.25 más TBC, ¿por qué? Porque su componente va hacia la derecha, TBC del coseno de teta. Esto nos daría un total de menos 41.185, pero al pasarlo del otro lado se vuelve positivo, por lo tanto tendríamos
TBC del coseno de teta es igual a 41.185. Hasta aquí no podemos resolverlo, por lo tanto recurrimos a la suma de fuerzas en Y. Es igual a 0, ¿ok? Entonces decimos más 83 a seno de 60.25 menos 50 menos TBC del seno de teta. ¿Por qué aquí es más y aquí es menos? Porque en su componente rectangular va hacia arriba y en este caso su componente rectangular de Y va hacia abajo. Por lo tanto es negativo. Muy bien. Reduciendo esto nos quedaría un total de 22.06 positivo, pero al pasarlo del otro lado nos quedaría negativo. Por lo tanto, TBC del seno de teta es igual a menos 22.06. Eliminando las negativos nos quedaría TBC del seno de teta es igual a 22.06. Muy bien, y hasta aquí nos volvemos a detener. ¿Por qué? Porque no podemos seguir resolviendo. Pero sí podemos hacer esta alternativa. Como verán, si nosotros despejamos aquí en esta ecuación tanto el seno y en esta ecuación el coseno, nos quedaría una igualación. Es decir, vamos a hacerlo. Hacemos TBC. Si nosotros pasamos esto dividiendo, nos quedaría 41.185 sobre el coseno de teta. Y aquí en esta ecuación nos quedaría TBC es igual a 22.06 del seno de teta. Vemos claramente son iguales. Aquí TBC es igual a esto y TBC es igual a esto. Por lo tanto, vamos a aplicar una igualación en ambos casos. Entonces, tenemos lo siguiente. Decimos aquí 41.185 del coseno de teta, que viene siendo lo mismo que esto, es igual a 22.06 entre el seno de teta. Muy bien, esto lo pasamos multiplicando y este 41.185 lo pasamos dividiendo y nos quedaría lo siguiente: seno de teta entre coseno de teta sobre 22.06 de 41.185. Muy bien. Entonces, ya reduciendo esto y reduciendo esto también, recuerden que esta es una identidad trigonométrica. Seno entre coseno nos daría tangente de teta. Tangente de teta es igual a, dividiendo este con este, nos daría 0.535. Y aplicando el tangente, el arco tangente, nos quedaría que el ángulo tiene un valor de 28.174. Ok. Ahora, ya encontrado el ángulo, podemos sustituir el valor del ángulo en cualquiera de estas dos ecuaciones y nos daría el mismo resultado. Por lo tanto, decimos, vamos a sustituirlo en este caso aquí. Decimos que TBC es igual a 22.06 del seno de ¿cuánto? De 28.174. Esto nos daría que el valor de TBC sería 46.72 libras. Este sería el resultado de esta tensión. Ya hemos calculado en sí todas las tensiones. Ya calculamos la tensión de A a B, la tensión de B a C y la tensión de C a D. Ahora bien, el problema nos pide encontrar lo que es la longitud de cada una de estas, sumadas obviamente. Ahora bien, para ello necesitamos encontrar este ángulo. Entonces, para ello vamos a hacer un análisis de este nodo, del nodo C. Entonces vamos a poner todas las fuerzas que actúan sobre el nodo C y vemos que aquí está la fuerza de tensión, que vale 42.72 con el ángulo de 28.174. La fuerza que va hacia abajo de 100 y obviamente la tensión que vale 88.1, pero en este caso vamos a suponer que aún no la encontramos para que sea más fácil de resolver y encontrar este ángulo. Entonces decimos lo siguiente: hacemos suma de fuerzas en X es igual a 0, sería menos 46.72 por el coseno de 28.174 más TCD del
coseno de alfa. Muy bien, suma de fuerzas en y es igual a 0. Decimos más 46.72 del seno de 28.174 menos 100 más TCD del seno de alfa es igual a 0. Muy bien, resuelto esto, vamos a reducir lo que es este y nos daría un total de 41.184 negativo. Lo pasamos del otro lado, se volvería positivo. Tenemos TCD del coseno de alfa es igual a 41.184 y del otro de la otra parte reducimos todo esto y nos daría un total de menos 77.941. Pasando del otro lado se vuelve positivo, entonces decimos TCD del seno de alfa es igual a 77.941. ¿Ok? De aquí pues obviamente despejamos cada una de estas. Decimos TCD es igual a 77.941 entre el seno de alfa, al igual que aquí TCD es igual a 41.184 del coseno de alfa. Y entonces nos podemos igualar ya estos dos. Nos quedaría 41.184 del coseno de alfa es igual a 77.941 del seno de alfa. Hacemos lo siguiente, este lo pasamos multiplicando y este lo pasamos dividiendo. Nos quedaría entonces seno de alfa entre coseno de alfa es igual a 77.941 entre 41.184. Reducimos cada uno de estos y nos quedaría que este es un tangente de teta es igual a 1.892. Aplicando el arco tangente, bien, aplicando el arco tangente del otro lado nos quedaría entonces que el ángulo es igual a 62.148. Entonces, obviamente, si nosotros sustituimos este ángulo en cada una de estas ecuaciones, nos daría el resultado de 88.1. Entonces, pero no nos interesa ese, nos interesó simplemente el ángulo. En este caso, el ángulo tiene un valor de 62.148. Ahora bien, ya una vez concluido todo esto, ya podemos sacar cada una de las pendientes y para después sumarlas y encontrar la longitud total de estas. Como dije anteriormente, solo necesitamos el valor de las hipotenusas o el valor de las pendientes de cada uno de los segmentos. Ahora, en el segmento AB, recordemos que tenemos la medida de 7 pies y 4 pies. Por lo tanto, podemos aplicar un teorema de Pitágoras, donde hacemos raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto nos va a dar un resultado que la hipotenusa del segmento AB nos quedaría raíz de 65. Tenemos el primer valor. Ahora con este vamos a hacer lo distinto. Vamos a aplicar un coseno de qué ángulo, de 28.164 es igual a el cateto adyacente, que vendría siendo este 5, entre la hipotenusa, que vendría siendo HBC. Intercambiando, este lo paso multiplicando y este dividiendo, nos quedaría entonces que HBC es igual a 5 sobre coseno de 28.174. 174, ok. Reduciendo esto nos daría un total que HBC es igual a 5.672. Entonces, en este caso, en el último caso del segmento CD, hacemos lo mismo, hacemos coseno de 62.148 es igual al
cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, lo pasamos multiplicando y dividiendo, nos quedaría HCD es igual a 3 sobre el coseno de 62.148 y nos daría entonces que HCD es igual a 6.422 FT, y se me olvidó aquí las medidas, FT y FT. Muy bien, ahora bien, simplemente para hallar la longitud total, solamente vamos a sumar la pendiente del segmento AB, la pendiente del segmento BC y la pendiente del segmento CD. Sustituyendo tenemos raíz de 65 más 5.672 más 6.422 nos daría un total de 20.15 pies, y este sería el valor de la longitud total de esos segmentos, y ahí terminaríamos todo el ejercicio.